Hay una ira venidera, hermanos. Es comúnmente conocida como el juicio de Dios. La ira de Dios, la ira del Cordero. Viene un día de ira. Juan lo dijo, el día no ha llegado. Sigue pendiente. ¿Cómo se huye? ¿Cómo se escapa? Bueno, lo veremos luego, pero Juan les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Él lo que le está diciendo no es, con que por fin comprendieron que viniendo a mí serán salvos y librados de la ira. Él no está diciendo eso. Pareciera, ¿no? Él está diciendo, ¿quién les enseñó a ustedes que el hecho de que yo los sumerja y los saque, eso los va a librar de la ira que vendrá? Les han enseñado mal, ¿eh? Esa es la idea. Juan está reprobando la intención de ellos. Ellos piensan en el bautismo, listo, con esto me libro. Y entonces Juan les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a tan mal, tan pésimo? Así no es. Aunque yo los bautice, eso no los va a librar. Den frutos dignos de arrepentimiento. Eso sí, será evidencia de haber sido librado. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero hay una ira venidera, amados hermanos. Dios advierte en su palabra amorosamente de que hay una ira, de que viene un día, un juicio final. Y el autor de los Salmos, David concretamente, dice que los juicios, y ese juicio debe ser deseable más que el oro fino, más que el destilar del panal. Es dulce, dulces son los juicios de Dios. No nos deben parecer malos, a menos que nosotros mismos vayamos a perecer en ella. Y por nuestro propio pecado y egoísmo podríamos sentir que es mala. Pero si nosotros hemos creído, si nosotros nos hemos convertido, si nosotros tenemos el corazón, el amor por Cristo y por la santidad de Dios, entonces podemos decir, la ira de Dios es la expresión de su repudio contra el pecado del mundo. Y eso es bueno, eso es santo, eso es agradable, eso es deseable. Si la ira de Dios es la expresión contra lo injusto, contra lo malo, contra lo podrido, a mí me agrada que Dios sea así. Y que quite del mundo la iniquidad que hay en él. Mire cómo Jesús, en el capítulo 3 de Juan, en el verso final, nos advierte de esta ira. Amorosamente él dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, es Juan en realidad, no es Jesús. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué va a pasar? La ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Así que Juan 3:16 está ahí, el amor de Dios por pecadores. Pero Juan 3:36 está después de Juan 3:16, aclarando que el que no cree, la ira de Dios permanece sobre esta persona. Y que debe enfrentarla el día final. Cada fariseo y cada saduceo que venía a Juan va a enfrentar la ira de Dios. Y ellos creen que con pasar por el agua y el bautismo de Juan se van a librar. Y Juan les dice, ¿quién os enseñó tan pésimamente que así se van a librar ustedes de la ira de Dios? Dad frutos dignos de arrepentimiento. No presuman que Abraham es su padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Cuáles son estos frutos? Bueno, el fruto principal, el fruto inicial, el inicial de una conversión, de un arrepentimiento sincero, es la confesión a Dios de nuestros pecados. Se confiesa, se le dice al Señor, estos son mis pecados, son muchos, son terribles, perdóname. Y es un apartarse inmediato de ellos, aunque luego voy a continuar luchando de alguna manera, pero hay un apartar inmediato de esos pecados. Y esas son las primeras evidencias iniciales, frutos de arrepentimiento: confesión y apartarme, darme la vuelta, cambiar ahora la dirección de mi vida. Pero luego hay otros, ¿no? Pablo habla de los frutos del Espíritu, que son frutos que si una persona es convertida, al poseer al Espíritu, debe dar. Y aquí se trata entonces de un carácter, del carácter de nosotros, de nuestro carácter, hermanos.
Muchos expresan, y quizás algunos de ustedes han expresado alguna vez, cosas como: es que no puedo evitarlo, es que hoy, es que no puedo, es que yo soy así. Y cosas por el estilo. Quizás no reciente, pero alguna vez lo han dicho o lo han sentido así. Ahí ustedes están hablando de su propio carácter. Están haciendo ustedes una afirmación de cómo es su carácter. Y es un carácter pecaminoso. Porque ustedes mismos están dándose cuenta de que no pueden consigo mismos. Que no puedo, yo quisiera no, pero hoy. Entonces, esa actitud, ese carácter debe cambiar como fruto del Espíritu y como evidencia de arrepentimiento. La evidencia de ser cristiano, amados hermanos, no es una tarjeta firmada con una oración repetida. No lo es. Es que yo tomé mi decisión. Nos enseñaron a todos desde niños, a los que fuimos religiosos, o empezamos un camino cristiano o una educación cristiana. No, es que yo tomé mi decisión, firmé una tarjeta, hice una oración, me bauticé. No, es que yo tengo la membresía en una iglesia oficial, es que soy pastor. Tampoco. Nada de lo que seamos o hagamos. La evidencia no es esa. Porque a veces a uno se le pregunta: ¿tú eres cristiano? Bueno, yo hice mi oración. Lo primero que responde: sí, yo hice mi oración en tal tiempo, en tal lugar, en tal ocasión. ¿Y qué? ¿Ahora qué haces? Bueno, estoy un poco apartado, pero yo creo que soy cristiano. ¿Te sientes mal por tus pecados? No, ahora mismo no. ¿Te gustaría dejarlos? No. ¿Te gustaría regresar y ser santo, puro, recto? No. Pero eres cristiano por la oración que hiciste. No. Son los frutos dignos de arrepentimiento, incluido el sentir del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que ocurre una sola vez y luego nunca más sucede, hermanos. El arrepentimiento es algo que ocurre una vez y a partir de esa vez ocurre el resto de tu vida y cada vez mayor, cada vez mejor, cada vez más profundo, más profundo. El arrepentimiento no es una sola vez y se acabó. No, nosotros vivimos una vida continuamente de arrepentimiento, hermanos. Siempre, siempre, siempre. Y cuanto más santificada sea usted como persona, como cristiano, más profundo va a ser su arrepentimiento. Porque más le va a doler el pecado que cometa en ese momento. Miren lo que dice el comentarista puritano Matthew Henry sobre el arrepentimiento. Él dice que la fe, el creer, ¿no?, y el arrepentimiento no son actos pasajeros, sino actitudes habituales de la persona cristiana. La práctica contraria, es decir, una vida sin fe y sin arrepentimiento, evidencia la falta de ellos. Es que no tienes ni fe, ni nunca has tenido arrepentimiento. Así que más te vale, y más le valía a ellos, que pienses si estás realmente arrepentido de tus pecados y no acudir solo al ritual que falsamente crees te va a librar de tus pecados. Que luego pienses si tienes ese sentir de arrepentimiento continuo. Es mi corazón un corazón que se duele por el pecado y que cuando peca pide perdón, se siente mal. Se siente mal. Usted cuando peca, si es usted cristiano, a veces, quizás no siempre, pero mire, a veces debe sentirse como torturado. Como torturado. Sentirse tan mal, tan mal. Y si no es así, si nunca ha experimentado algo de eso, aún no es cristiano. Puede que esté en el camino, yo no lo sé, puede que sí, puede que no. ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es su esperanza? Clamar a Dios por arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que se da. La fe es un don que Dios da. No es algo que yo tengo, que yo poseo y que lo saco cuando quiero.
se da. Y si no lo tienes, dile: Señor, dame arrepentimiento. Señor, dame, concédeme sentir mis pecados. Muéstrame mi pobreza espiritual. Ayúdame a ver que estoy perdido y sálvame. Sálvame. Díselo en tu corazón. No te una gana feliz y contento al infierno. Ni creas que eres cristiano cuando no lo eres. Pero busca, busca. Porque el que busca, encuentra. Y el que busca a Dios de todo su corazón, le encontrará. Son garantías, son promesas. Le puedo decir una cosa: usted nunca va a llegar al cielo y decirle: ¿sabes qué, Dios? Te busqué y te escondiste. Nunca. Jamás nadie va a decir eso. Señor, yo te pedí misericordia y no me la diste. Falso. ¿Será que la pediste de mentira? Por eso no la recibiste. No fue verdad cuando la pediste. ¿Será que buscaste religiosidad? No a mí. Por tanto es falso. Porque si me buscas a mí, porque si realmente quieres misericordia, se te va a dar. Siempre, siempre, siempre se te va a dar. Nunca se te va a negar. Por eso todos los que vayan a acabar en la condenación lo van a hacer porque ellos quisieron acabar ahí. Ellos quisieron acabar ahí. Nadie estará ahí y no me quiso perdonar. No se quiso dejar encontrar por mí. Nadie podrá decir eso. Nadie lo buscó, nadie lo quiso, nadie pidió perdón, nadie se sintió arrepentido. Esos estarán ahí. Así que clame por misericordia y clame por arrepentimiento y clame por fe y Él se lo va a dar. Se lo va a dar.